Vamos a ver un texto que está aquí en Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este tipo de versículos, ahora en este libro de Colosenses, hacen referencia o están conectados con el Evangelio de Romanos, tanto del nuevo nacimiento como las verdades para el crecimiento. Entonces, esto que Pablo expresa aquí es algo que los apóstoles no habían aprendido, no se les había revelado, pues no se les había dado a conocer. Ellos predicaban la salvación por fe, la justificación por fe en Cristo Jesús, Jesucristo siendo el pago por nuestros pecados, y esa era la predicación de Pedro y los apóstoles. Pero a Pablo se le dio a conocer esta verdad o estas verdades como parte del Evangelio. El Evangelio, como decíamos, no termina en Romanos 5, sino continúa con Romanos 6, 7 y 8, que son buenas noticias para el que ya nació de nuevo, al que fue justificado. Entonces, en este versículo de Colosenses dice que habéis resucitado con Cristo, y en el 3.3 dice, habéis muerto. Son hechos, son cosas que ya sucedieron. Estamos allí por fe, es decir, no, aunque sean cosas que sucedieron hace más de 2000 años y no entendemos, o al menos yo no entiendo cómo es la conexión en el tiempo de algo que sucedió en Cristo hace 2000 años, que murió y resucitó. ¿Cuál es la conexión conmigo que vivo actualmente? Pues no lo entiendo, pero si la Biblia lo dice, y lo dice una vez y otra vez y otra vez, entonces me corresponde a mí o en mí está descansar en ello y creer en eso, pues confiar en eso. Y ese es el andar en fe. Entonces, este asunto de la vida cristiana no es otra cosa más que un andar en fe. Y creyente que no tiene verdades, que no aprende verdades bíblicas, no tiene dónde soportar la fe, o la fe no tiene soporte, o la fe no tiene sustento. Entonces los creyentes están buscando cosas o experiencias o verdades del nacimiento para poner su fe o para experimentar cosas que conocieron o que sintieron o que experimentaron en el nacimiento, y no crecen. Pero cuando estudiamos este tipo de verdades respecto a nuestra identidad con Cristo, que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo, dice entonces, nuestra vida con Cristo en Dios. Esa es nuestra posición, eso es nuestra identidad, eso es lo que somos, y eso es donde estamos espiritualmente. Esa es la forma en que Dios nos ve. En Efesios dice que estamos sentados a la diestra del Padre. Alguna vez escuché una canción en inglés, decía la canción que estaremos sentados a la diestra del Padre, pero hay un error en el tiempo, pues, o en la conjugación, en la ubicación en el tiempo. La Biblia dice, ya estamos sentados a la diestra del Padre. Entonces, esa parte yo creo que no la vamos a entender en nuestra cabeza, pues, pero hemos de creerlo, y esa es la vida cristiana, el andar por fe.
Y luego el versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y hay muchos versículos de pues, en Corintios, en Gálatas, y son muy buenos porque en estas verdades es que el creyente descansa para crecer. Y hay un contraste en la vida anterior o en la vida vieja con la vida nueva. El contraste, por ejemplo, también lo encontramos en este tipo de versículos. Dice Efesios 1, estabas muertos, delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha dado vida. Entonces pasamos de muerte a vida. Éramos de la familia de Adán, o nuestra identidad era en Adán, pero ahora nuestra identidad es en Cristo. Cristo es nuestra vida. Y luego el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu anteriormente era un espíritu muerto, muerto para con Dios, desconectado con Dios, muerto espiritualmente, pero Dios nos dio vida y ahora el Espíritu de Dios es el que nos impulsa o desarrolla o reproduce la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu habita en nosotros y de eso se trata Romanos 8, como el creyente, esa vida de fe estará o deberá estar dependiendo del Espíritu de Dios. Ahí en Romanos 8 regresamos y ahorita terminamos el tema de Job para continuar con Romanos 8. ¿Alguien quiere leer Romanos 8? 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. ¿Lo puedo leer? Sí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es el caso de Job, es el caso de los Corintios, y siempre la pregunta quizás sería, ¿por qué peca el creyente, pues? ¿O por qué regresamos a pecar? ¿O por qué hay algo en mí que me arrastra? Y ese es el descubrimiento, ese es un gran descubrimiento en algún momento de nuestra vida cristiana. Quizás si ustedes recuerdan cuando nacieron de nuevo, cuando recién conocieron a Jesucristo, no sé cuál haya sido su expectativa de la vida, pues, pero quizá la expectativa es, ya soy nueva creación, las cosas van a cambiar, voy a ser diferente y posiblemente sí nace, como ya somos nuevas creaciones en Cristo, posiblemente sí hay manifestación importante del amor de Dios, del perdón, del servicio, del querer ayudar, del hambre por leer, por orar, de congregarse, de servir, de ayudar a otros. Entonces quizá la expectativa es que eso va a continuar todo el tiempo a una vida sin pecado, pero en algún momento de nuestro nuevo nacimiento, en algún momento de nuestra vida temprana en Cristo, descubrimos que hay algo que me atrae o que me jala a pensamientos, a tener aquí amargura o enojo por alguna situación que pensé que ya no iba a suceder. Entonces, ese descubrimiento es, yo creo que parte del plan de Dios para atraernos hacia Él, para hacernos más dependientes, para tener hambre de seguir estudiando. Y es donde hay textos donde quizá los leemos alguna ocasión y no nos atraen mucho, como Romanos 6:6 o Romanos 6. No nos atraen mucho porque no me dan muchas instrucciones de qué hacer. Pero cuando estás hambriento y necesitado, frustrado después de años de querer crecer o de querer tener algo más en la vida cristiana, te sientes seco por dentro, frustrado, cansado, enredado con el pecado,
volvemos a leer Romanos 6:6 y estas verdades que expone Pablo, y es como algo nuevo, como si lo leyéramos por primera vez, y esa es la atracción de la palabra, pues, porque esas verdades Dios las pone ahí para continuar creciendo. Entonces, el caso de los creyentes de Corintio es que están ocupados en la carne. Entonces, sí es posible que un creyente nacido de nuevo en su vida, o como sello en su vida, sea dominado por la carne. Y los creyentes, esa carne, o como dice Pablo en Romanos 7, el mal que mora en mí, es tan malo como el más perverso de los pecadores. Es decir, en esta carne, o en el mal que mora en este cuerpo, o el mal que mora en este cuerpo, es tan perverso como la persona más perversa en el mundo. Entonces tenemos la capacidad, si nos dejamos vencer o convencer o dominar por la carne o por los designios de la carne, eventualmente nos va a terminar destruyendo, va a terminar matrimonios, familias, iglesias, ¿qué es lo que estaba pasando en Corinto? Pues la iglesia de Corinto se estaba dividiendo, las familias estaban con conflictos o con inmoralidad, los creyentes no se hablaban, un montón de problemas allá. ¿Tienen alguna pregunta o comentarios hasta aquí? No, de mi parte, no. ¿No? No. Bueno, entonces, Rafa, sí. ¿Puedo? nada más una pregunta aquí. Por ejemplo, aquí viene como la pregunta que muchas personas que a lo mejor se han adentrado un poquito a estudiar la carta de Corintios, o las cartas de Corintios, muchos cuestionan, ¿no? Que si les estaba hablando a creyentes, que si les estaba hablando a inconversos, etcétera. Obviamente yo tengo la postura de que le está hablando a gente creyente, nacida de nuevo, pero que precisamente de alguna manera dieron entrada a ese mal que toda la vida morará en nosotros, pero que nosotros de manera espiritual debemos dominar a eso porque ya tenemos al Espíritu Santo, etcétera, pero que esas personas de alguna manera se olvidaron y lo que hicieron fue como relajarse en ese sentido, y por eso, como ese mal, a pesar de que hayamos nacido de nuevo, ese mal sigue morando completamente en nosotros, y como la historia de los perros, ¿verdad? ¿A cuál quieres que esté más fuerte? Pues al que alimentes más, pero no necesariamente eran personas que no eran inconversos. La única pregunta, por ejemplo, pues aquel que tenía las acciones incorrectas, incluso con la esposa de su padre, se podría pensar incluso que él mismo sí haya sido creyente. No sé si, digo, a tal grado puede llegar el hecho de que nos dejemos dominar por ese mal que sigue morando en nosotros y que nos olvidemos de Dios, que podemos incluso llegar a caer en situaciones catastróficas como la de esta persona, ¿no? Sí, pero ¿se escucharon bien los demás? Yo no escuché muy bien la mitad. ¿Como cuál catastrófica? No entendí. Se refiere a Primera de Corintios 5. Sí, la situación en la cual incluso dijeron que a tal persona, si no llega a corregirse, incluso que creo que menciona que lo echen a Satanás o algo así, ¿no? Que más significa que lo echen al mundo, a la calle, o que lo saquen de la iglesia, no sé, habría que tener algo más profundo. O sea, a tal nivel puede llegar nuestras acciones con consecuencias incluso muy negativas, lo que mencionas ahorita, de divorcios, de etcétera, etcétera, si no tomamos nosotros nuestro papel y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y dejamos que ese mal que sigue en nosotros nos domine. No sé si me doy a entender. Sí, mira, la carne, tomando la ilustración de allá de Amalek, es engañador, traicionero, te agarra débil por
por la retaguardia y se rebela o hace guerra contra la soberanía de Dios. Y así es la carne, pues. Entonces los corintios o algunos de los hermanos de Corinto estaban dominados por la carne y quizá no se daban cuenta, pues. De por sí era perversa, era pues un puerto comercial, mucha inmoralidad. Y hay quien dice que no existe el creyente carnal. Ahí quizá también hay puntos de vista o rebotes de autores o teólogos referente a ese punto. Lo que sí es un hecho en Romanos es que o puedes andar en la carne, o sea, no andéis en la carne porque es una posibilidad y no es algo que nosotros queramos, no podemos tapar o decir que no existe el pecado en nuestra vida o en la vida de personas que lo hemos visto, pues cercanos o lejanos, en iglesias con pastores que cometen inmoralidad, un montón de cosas, pues las iglesias que se dividen, que se pelean los hermanos, o sea, lo ves con tus ojos, lo vemos con los ojos en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia. Entonces, el mal que mora en los creyentes en la iglesia, de esto está hablando, en la carne, o los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Dios tiene enemistad contra la carne. Y la carne nunca va a querer ni cambiar, ni mejorar. Dios no va a aceptar nada de la carne. Y por eso tenemos el recurso, y Pablo les decía a los corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado, porque ahí está nuestra libertad, el recurso que Dios nos dio para no ser dominados por la carne. Y todo esto es asunto de fe. Si quieren, vamos allá a Job para cerrar allá la historia. Tengo un comentario del punto de vista, no es reprimir al cuerpo, sino más bien creer, ¿no? O sea, saber, conocer, saber y creer de verdades que ya están escritas, no limitarse como mortificar la carne o ascetismo o estar forzando las cosas, sino recordar esas verdades y poder confiar en ellas, pues. Sí, exactamente eso es. Si no conocemos estas verdades, por la gracia de Dios en algún momento las conocemos o tenemos conocimiento de esa información o de esas verdades. Y el asunto es luego, ¿lo vas a creer? Y Romanos 6 dice, consideraos muertos juntamente con Cristo, vivos para con Dios. Esa consideración es la fe de todos los días. Acá en el libro de Job, en el capítulo 32, para cerrar la historia de Job, Job era una persona que Dios declara que es justo. Job declara que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios da testimonio a Satanás de que así es como es Job, así Dios ve a Job. El asunto es de que Job parece que no alcanza a entender de dónde viene esa perfección o esa justificación o ese ser justo. Parece que es lo que Job no alcanza a descubrir. Es como, la otra vez venía pensando, como el lado ciego en tu carro, en el carro, en algunos carros que vienen medio cerrados o tienen los postes de los espejos o de los vidrios. Tenemos puntos ciegos, pues, cuando manejamos, ¿verdad? Tenemos que tener precaución con las motos, con los niños, etcétera. Hay puntos ciegos. Entonces, creo que el creyente tiene puntos ciegos y creo que el punto ciego es la carne, que no nos damos cuenta que la única justicia que podemos tener
o la única bondad o la única piedad que podemos tener es lo que somos en Cristo. No hay en nosotros ni una pizca de algo bueno que podamos hacer para Dios, para ser llamados justos, para ser llamados creyentes, no hay en nosotros. Y Job parece que tiene ese lado ciego, pues, que es temeroso de Dios, varón perfecto, apartado del mal, pero él no ve que es la justicia de Dios en él. Y ese descubrimiento de Job es de lo que trata todos estos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el 31. Son estos diálogos o rebotes o rondas de los tres amigos de Job con Job, y le están diciendo, tú dices esto, tú te justificas a ti mismo, y Job levanta su defensa y dice, si Dios me recibiera en su trono, Él se daría cuenta, y si me vea puro como el oro, y Él me va a escuchar. Y llega un momento en el 31:40 dice, en la última frase dice, aquí terminan las palabras de Job. Y el 32:1 dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ninguno cambió su posición, ¿verdad? Ninguno se arrepintió, ninguno con su argumento o su posición, ni los tres amigos ni Job. Los tres amigos no lograron mover de su lugar a Job, y ya ninguno tuvo nada que decir. Entonces entra a la escena, o por lo menos a lo mejor ya estaba ahí presente. Bueno, estaba ahí presente porque él lo menciona, pero no había hablado. El cuarto amigo, que se llama Eliú. Y algo interesante de Eliú es que, bueno, dice que se enoja, se enciende en ira contra Job porque se justificaba a sí mismo. Dice el versículo 3, se encendió en ira contra los tres amigos porque no hallaban qué responder, ¿verdad? O sea, este Eliú, más joven, se molesta o se enoja, o aquí dice, se encendió en ira contra Job y con los tres amigos, porque ninguno cambiaba su posición. Y luego, lo que hace este Eliú es muy interesante porque, miren, déjenme, en el versículo 5, no. En el versículo 37:14, ¿alguien lo lee? 37:14. ¿Lo puedo leer? Sí, ¿Lo puedo leer, Rafa? Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. 37:14. Vea, esto es muy interesante porque Eliú apunta la mirada de Job, o busca apuntar la mirada de Job hacia Dios y a lo que él ha hecho. ¿Sí? Ya no está la mirada de Job hacia él mismo, busca que la mirada de Job, que está en sí mismo, diciendo, es que yo soy, y si me dejaran, y yo voy a decir, y yo saldré justo, y después también pone mirada en los demás y le dice a Dios, pero mira, Dios, aquellos que son pecadores y aquel que hace aquella cosa. Y luego también hay una sección donde dice, y es que antes los jóvenes me miraban y yo les ayudaba. O sea, está lleno de sí mismo, y Job no lo ve. Job no se ha dado cuenta, tiene ese lado ciego. Entonces, cuando Eliú le dice, detente y considera las maravillas de Dios, cambia el escenario, porque la mirada de Job, en lugar de estar en sí mismo, tiene que ser levantada y ver el punto de comparación, o de dónde viene su justicia, o del carácter de Dios, lo que Dios ha hecho. Y en el capítulo 38, digamos que
Dios en persona le va a decir a Job que considere sus maravillas. En el capítulo 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces, en ese que pretende ser un diálogo, por decir, porque Dios le dice en un torbellino, Dios mismo, pues a Job, dice, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Pretende ser un diálogo, pero en todos esos capítulos, 38, 39, 40, 41, Job no tiene nada que responder. Todas estas preguntas, creo que sí tienen una respuesta, y esa respuesta lo único que hace es descalificar a Job, o no sé si descalificarlo, pero reducirlo, pues, y engrandecer la obra de Dios. Déjenme ver aquí un versículo que también... Alguien lea el 33:24, por favor. 33:24. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Ajá, y allá mismo también arribita el 33:8 y 9. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Vean, Eliú está dando testimonio y le dice a Job, yo te escuché. Yo estuve aquí presente y tú lo dijiste a mis oídos. Y dijiste, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Ese es el punto ciego de Job. Y creo que puede ser el punto ciego de muchos creyentes, maduros, niños en Cristo o principiantes o recién convertidos o de 20 años o 25 años de creyentes. Podemos tener ese punto ciego de que no nos damos cuenta que la carne nos domina y que esa justificación o esa justicia que somos o las cosas buenas que hacemos, creemos que por esas cosas Dios nos hace, por eso somos buenos. Y Pablo lo diría también en otras palabras que serían, primero es nuestra posición en Cristo, primero es lo que somos, que es Efesios 1, 2 y 3, y eso afecta lo que hacemos, que es Efesios 4, 5 y 6, ¿verdad? De nuestra identidad, de nuestra posición, de lo que somos, nace como fruto todo aquello, el bien. Nunca es al revés, nunca es haz el bien, pórtate bien, supérate, mejora, sirve, haz esto, para que Dios te acepte y seas justo. Entonces, a oídos de Eliú, da testimonio de que Job, yo soy limpio, sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. Y el 24 que ya leíste, Víctor, menciona, dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esa misericordia y redención, Dios se la proveyó a Job, pero no hay otra forma más que a través de la sangre del cordero, de un sacrificio, de un sustituto, ¿verdad? Si por alguna razón Job es apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto, y como dice, temeroso de Dios, perfecto y recto, es porque Dios tiene de él misericordia y alguien pagó en su lugar, y esa es la sangre de o la sangre de Jesucristo, pues, o la sangre del sustituto. Eventualmente Jesucristo es el que derrama su sangre para justificar a los del Antiguo Testamento.
Hombre intachable, dice también. Hombre intachable. Ajá. Y Job, su lado ciego es, qué bueno soy, pues siempre he sido bueno toda mi vida, he hecho el bien, la gente me admira, he ayudado, pero todo se lo atribuía a sí mismo, justicia propia, puede ser la frase, Job se creía justo en sí mismo, es justicia propia, cuando la justicia que podemos tener es justicia que Dios nos da por su misericordia y su redención. Entonces, cuando Dios en el 38, en un torbellino, le habla a Job, todas las preguntas tienen que ver con su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra de la creación? Comienza con la creación. Y realmente, ¿cómo se llama? Habla de las estrellas, que son los ángeles, el mar, habla de las olas, habla de la luz, de la nieve, y luego habla de las Pléyades en el 38-31, y luego habla de animales y lo que hacen, pues del 38-39 habla del león, del asno montés, en el 39-5, 39-9 del búfalo, del pavo real, del caballo, y la respuesta que tiene Job, la primera respuesta que tiene Job está en el 44 y dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahora digo, todos somos Job en algún momento, ¿no? Les decía la otra vez que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job, ¿verdad? Cuando se viene el caos y los problemas de un sentido y el otro, y Dios permite las dificultades, el sufrimiento, Dios permite las circunstancias adversas. Dejar de vernos a nosotros mismos y entonces detenernos y ver las maravillas de Dios. Y lo que hace Job es decir, hablé por muchos capítulos de mí mismo, dice, pongo mi boca sobre mi mano, digo, mi mano sobre mi boca y ya no voy a hablar. No tengo respuesta, o sea, dice, soy vil, se empezó a ver a sí mismo a la luz de Dios y de su creación. Hay unos documentales que a lo mejor ustedes han visto de National Geographic y hay algunos otros ahí disponibles muy, muy, muy buenos respecto, o sea, mucha producción, tomas, cámaras acerca de la creación, de los mares, de los ríos, de los animales, de las características de los animales, del búho, la visión nocturna de los búhos, hay uno muy interesante, lo puedo rescatar por ahí un pedacito, pero todas esas características hablan del diseño de Dios, es diseño de Dios, la creación es diseño de Dios, el cuerpo humano, cada sistema, el sistema nervioso, el esqueleto, el sistema digestivo, todos los sistemas que componen al cuerpo humano, cada uno es una maravilla, pues es un diseño maravilloso de ingeniería, pues, ¿verdad? Y cuando vemos a la creación, estaríamos ciegos si no le atribuimos el diseño y el propósito a Dios como creador. Hemos dicho muchas veces que eso es lo que busca hacer Satanás o el sistema mundano, es desacreditar a Dios. Dios no es creador. Entonces el hombre se creó a sí mismo, se desarrolla a sí mismo. Entonces el pecado, no hay pecado porque no tienes nada que darle cuenta a nadie. Cada quien tiene su verdad. No hay muerte eterna.
no hay infierno y cada quien es libre de manejar su propio cuerpo. Entonces, para ir terminando acá, Dios le vuelve a responder a Job en el 46 desde el torbellino. Le repite, cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Pero ahora le habla acerca de su justicia y le mete ahí también acerca del behemoth como un animal enorme, que bien pudiera ser la descripción de un dinosaurio. Habla de hierba come como un buey, la fuerza está en sus lomos, su cola mueve como un cedro, sus huesos son tan fuertes como bronce. Y luego en el 41 habla de Leviatán, que también parece ser un enorme marino, ¿verdad? Y vean el 41:18, dice, con sus estornudos enciende lumbre. Parecería que está describiendo algo que conocemos como un dragón, Sí. Que no es nada complicado para un cuerpo humano o un cuerpo de un animal hacer eso, pues la combinación de una chispa con un gas no es problema en el cuerpo, pues con los materiales con que está hecho un cuerpo. Parece que está describiendo ese tipo de animales, como un dinosaurio o un dragón. Pero bueno, el punto es que después de que Dios le habla de toda esta creación, de la grandeza de Dios, en el 42 ya se está terminando la historia, porque el punto al que Dios está llevando a Job es y ahí está la gran declaración tipo la de Romanos 7, 24 de Pablo. Dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y se refiere a él mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Su justificación no tenía sentido, pues lo que él había dicho todos los capítulos anteriores. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Vean cómo cambia la actitud. Ya no es, vamos a debatir aquí, tú me vas a escuchar y voy a salir como oro. Más bien hay reverencia, temor, sumisión, digamos, humillación. Y dice, tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Ahí está el punto del libro. Ese es el clímax del libro. Ese es Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué piensan? Hermano Rafa, Sí, ¿puedo comentar o compartir algo? es Martín, ¿verdad? Sí, hermano. Adelante, por favor. Gracias. Referente a Romanos 7 y Romanos 8, ir a Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3. Curiosamente, este capítulo nos habla del tribunal de Cristo, ¿no? Pero concatenándolo con Romanos 8, sabemos que el creyente no pierde su salvación, dice Romanos 8:1, porque sabemos que los que están en Cristo no van a condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice Primera de Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Sí existen los creyentes carnales, ¿no? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay inmadurez espiritual, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí hay un problema en la condición, no en la posición, porque el creyente no pierde su salvación. Dice Romanos 8:30, que a los que antes predestinó, a estos también llamó,
A los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó, y la cronología del tiempo está ubicado en que ya sucedió todo esto simultáneamente, en la eternidad, ¿no? Donde Cristo nos transfiere su justicia después de la fe en Él, en la cruz y en la resurrección de su obra redentora. Entonces el creyente carnal no pierde su salvación porque posicionalmente está con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 1:3, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero el creyente carnal no refleja la vida de Jesucristo en su cuerpo. Es un problema en su condición, no en su posición. Su condición está desaprovechando la gracia de Dios, la nueva naturaleza nacida de nuevo, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo nos otorgó a través de la fe en Jesucristo. Y estamos tomando, cuando estamos en la carne, estamos tomando el cadáver de Adán, el yo. Y mientras estemos en la vieja naturaleza, no podemos ser libres del dominio del yo, porque es a través de la santificación del Espíritu Santo, la instrucción que recibimos directamente del Señor Jesucristo, y en vez de apropiarse de la gracia que Dios nos ha dado, donde posicionalmente ya estamos recurriendo a las viejas cosas, ya están muertas. Entonces, como creyentes carnales no podemos producir nada bueno para Dios, pero siempre tratamos de justificarnos a nosotros mismos, como Job, tratando las cosas viejas, perdón, las cosas viejas no están muertas, pero nosotros estamos muertos a las cosas viejas. Es Romanos 6. Nosotros somos los que morimos en relación al pecado. Como Romanos 7 dice, la ley no muere, pero la que muere es la esposa. Dice el primer marido, el segundo marido. El primer marido no muere. Entonces la que tiene que morir es la mujer, que somos nosotros, para poder casarnos o ser uno con el segundo marido. Ese es Romanos 7. Pero sí estamos muertos juntamente con Cristo, y esa es la consideración que hemos de tomar todos los días para no ser dominados por la carne. Ya somos libres del pecado, y son en los que debemos de descansar. Déjenme terminar aquí nada más entonces. Gracias, Martín. Y en el caso de Job, cuando Job llega a ese punto de me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, se da cuenta, y ahora sí tiene clara, es la revelación del mal que mora en mí, y que la misericordia de Dios y la redención está en Dios mismo, pues en su obra. Entonces, ese es el mismo llamado a los creyentes. Dejémonos de ver a nosotros mismos, de qué hacemos bien, qué hacemos mal, cómo obedecemos, cómo servimos, y nos evaluamos con nosotros mismos, pues nos medimos con nosotros mismos y con otros creyentes, y estamos centrados en el yo, y ese yo eventualmente va a ser justo en sí mismo. Si logra hacer algunas cosas buenas, esa es justicia propia, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No sé si al grado de lo que Dios hizo con Job. Parece como que lo de Job es como en extremo, pues, perder todo del todo, ¿sí? Ese es como que el extremo, pero también nos hace pasar Dios a través de pruebas y dificultades, tribulaciones, pérdidas, para revelarnos la vida del yo. A veces son quebrantamientos, a veces son tropezones, pues, para mirar a Dios, mirar su obra desde la creación, incluido después la obra de Jesucristo, la revelación de Romanos 6 o de nuestra identificación con Él, y entender que somos justos en Cristo, que nuestra posición es en Cristo, que nosotros somos nada. Estoy muerto con Él. Y el cierre del libro de Job, ora por sus amigos, Dios escucha a Job, y Dios dice, le quita la aflicción a Job cuando oró, y le da el doble de las cosas. El punto no es la riqueza de Job. Dice el 17, y murió Job viejo y lleno de días. Le dio más hijos, más hijas.
Y no sabemos cómo sucedió, pues cómo es que Job recuperó sus bienes y lo demás. Eso, Solo Dios. Dios no tiene ningún problema para hacer eso en algún momento. Incluso con nosotros, pues cuando nos preocupamos demasiado, o nuestra preocupación es en el dinero, en mi trabajo para ganar dinero, el que el dinero resuelva mis problemas, estamos completamente ciegos o ignorantes de lo que Dios puede hacer, pues. Bueno, entonces, regresando a Romanos 8, hablando de la enemistad de Dios con la carne y la carne con Dios, el creyente, dice el 8:9 Romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el nuevo camino, la vida nueva que tenemos en él, la provisión de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y como les digo, 3 veces en esta sección, en el 8, en el 11, dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese morar es que hace su habitación en nosotros. En el 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y solo una mención en el 16, nos quedan unos minutos, 10 minutos, rumbo al final de Romanos 8. ¿Alguien que lea el 8:16, por favor? ¿Lo puedo leer? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio del Espíritu que mora en nosotros nos afirma nuestra identidad de la nueva vida o nuestra relación con Dios, y no solo nuestra relación, sino nuestra unión con Él, nuestra identidad con Cristo como herederos. Ese testimonio no tiene que ver con los sentimientos. El testimonio del Espíritu no es algo que esté relacionado con los sentimientos, que me sienta más cristiano, más bueno, sino está relacionado con la palabra. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu, y en la palabra de Dios recibimos ese testimonio. Está escrito que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo por medio de la fe, que Él es nuestro sustituto, que Él es nuestra vida, que estamos sentados a la diestra del Padre. Entonces, el testimonio del Espíritu lo recibimos en las Escrituras, ¿verdad? Y nos toca creerlo, conocerlo y creerlo. Y luego, a partir del versículo 28, alguien lea 28, 29 y 30, y con este pensamiento de estos versículos terminamos hoy para continuar la próxima semana. 28, 29 y 30. Si alguien lo lee, por favor. Buenos días. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y pues... Faltó el 28 y 29, por favor. Perdón. De Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamados, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ajá, gracias. Esta sección del 28 al 39 de Romanos 8 es como el clímax de nuestra posición en Cristo. Entonces, el clímax
que leemos más adelantito es que nada nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese es como que el clímax de nuestra posición. Y si volteamos atrás de dónde venimos o de dónde viene el ser humano sin Cristo, Romanos 1, es la ira de Dios está sobre él. Es un hombre con la mente reprobada, con pasiones desordenadas. Me falta una frase. Un corazón entenebrecido, ¿verdad? Y la ira de Dios está sobre él y está atestado de ira, fornicación, desobediencia, ¿sí? Esa es la vida anterior sin Cristo en Adán. Y por la obra de Cristo nos ha transformado, nos ha llevado a otra identidad y a otra producción de obras o de conducta por nuestra posición en Cristo. Entonces, nada nos separa porque estamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Y en el versículo 28, normalmente lo usamos y nos gusta mucho y lo usamos mucho, comentando que todas las cosas nos ayudan a bien. Si solamente agarramos ese versículo, que todas las cosas nos ayudan a bien, sin considerar el versículo 29, el 28 parecería solamente como un consuelo inconcluso. Si algo nos sucede en la vida, cualquier cosa pues que consideramos como adversa o mala o desagradable, alguien o nosotros podemos ver este versículo y decir, bueno, algo bueno va a salir de esto, pues todas las cosas ayudan a bien. Y hasta ahí. Pero ese es un consuelo inconcluso. Es como media verdad, porque si Dios tiene un plan, confiamos en Él, en lo que Él está haciendo, pero ¿cuál es el plan? Y la revelación completa o el plan completo está en el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el consuelo completo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Adán perdió la imagen de Dios cuando pecó? Y entonces cuando nació su hijo, el hijo Set, ahí en Génesis 5, dice que Set nació conforme a la imagen de Adán, conforme a su semejanza. Tenía rasgos familiares, físicamente, quizá de carácter, pero ahora también la imagen de Set fue la imagen de Adán. Esa imagen de Cristo que Adán tenía se perdió, pero ahora Dios la trae de regreso al creyente en Cristo. Y ese es el plan de Dios, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Hay una frase o una nota que está en Juan, que dice, el mismo Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Respecto a su ministerio. Pero este es un cuadro muy bonito, muy bueno, de justamente el progreso del creyente, o la santificación, o el crecimiento del creyente. Y podríamos muy bien usar esa frase en relación a esto, que es necesario que haya más, que se vea más Cristo en mí, que sea hecho conforme a la imagen de Cristo y menos yo. Y de eso se trata la vida cristiana, pues cuando descubrimos nuestro lado ciego, el mal que mora en mí, entonces nos hacemos dependientes de la obra de Cristo, miramos a Cristo y el Espíritu Santo desarrolla la vida de Cristo en nosotros. Y hay cosas que nos dominaban, o el enojo, o la ira, la inmoralidad, la falta de perdón, la amargura, la impaciencia, cada vez es menos, porque estamos muertos juntamente con Cristo y en fe se desarrolla la vida de Cristo en nosotros. Hay una referencia de Job en Santiago. De hecho, creo que el próximo domingo o el siguiente vamos a continuar con el estudio de Santiago acá en la iglesia.
Y ahí Santiago hace una mención de Job y hace mención a la paciencia de Job. ¿Por qué hace mención a la paciencia de Job? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no es un fruto de la carne o es una obra de la carne. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y en algún momento de la historia de Job, ahí rumbo al final, el Espíritu está en control, el Espíritu de Dios se hace manifiesto en Job a través de la paciencia, o usando la paciencia pues como un fruto. ¿Tienen algún comentario? Podemos ir cerrando aquí el día de hoy si quieren, algún comentario final que tengan, alguna observación. Pastor, solo sobre Romanos 8:6, ¿no? Que nos dice la solución, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. La única forma de que la vida de Jesucristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales es llevando la muerte de Jesús a todas partes en nuestro cuerpo, haciendo uso de la nueva naturaleza que Él nos dio. Es la santificación, para que Él progresivamente, el Espíritu de Dios, forme a Cristo en nosotros, ¿no? Ocupándonos Correcto. en el Espíritu para que haya vida y paz. Sí, correcto. Muchas gracias, Martín. Rafa, un comentario. Quisiera comentar algo. Oh, perdón. Sí, estaba yo leyendo acá donde dice, y me gustó, porque dice en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto yo lo relaciono con lo que leí antes de 28 y 29 y 30 de Romanos. Sí, correcto, muy bien. Muchas gracias. ¿Terminamos, Vic? Sí, no sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario, pero podemos terminar también. Yo solo quería hacer un comentario que gracias a Dios, porque cuando nosotros como creyentes recibimos al Señor y Él es el que trabaja en nuestras vidas, y así pueden venir mala información a nuestra vida actual desde que recibimos a Cristo. Lo más importante es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijo Job, dice que antes yo hablaba lo que no sabía, pero como ahora yo ya te conozco, pues ahora Job reconoció a Dios, y mi posición personal es que bendito sea el Señor, que desde que me rescató de las tinieblas, no digo que soy perfecta, pero bendito sea el Señor, porque limpia nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, y nos va enseñando a través de su palabra. Y ya tenemos esta identificación delante de Él. Él ya nos reconoce cuando nosotros le hablamos a Él. Tan es así que nuestra oración es contestada por Él. Y nosotros vamos teniendo este crecimiento. Le hablamos a la gente del Señor, y si la gente no quiere aceptarlo, pues allá ellos y Dios, pero lo importante es mí y Dios, mi persona con el Señor, que si estamos limpios delante de Él, pues el Señor conmigo, gracias a Dios, y gracias a Dios por estos estudios, porque nos traen muy buena enseñanza, y lo importante es seguir en el camino de Él. Amén. Gracias, Marilu, gracias. Gracias. Pues nos despedimos. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Si quieres, puedo orar, si me permiten. Adelante, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuántas gracias, querido Dios, porque tú nos has
trasladado de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia, querido Dios, porque es tu cuerpo y porque a él pertenecemos. Gracias por tu obra maravillosa en cada uno de nosotros, por Rafa y por todos los demás hermanos que están al frente de la iglesia, Señor, por mi hermano Fernando Navarro. Gracias también, querido Padre, porque cada día aprendemos más en ti y pues sabemos que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y darle el paso a tu Hijo Cristo Jesús para que Él se reproduzca. De hecho, se reproduce en cada uno de nosotros.